El tema de hoy, dos navajas con pinza. ¡Hola, camaradas! ¡Muy buenos filos para todos! Bienvenidos al noveno video de la lista Navaja y Amigos Victorinox Delemont de 130 milímetros. Y como vieron en la miniatura, hoy toca el turno de la Ranger Grip 74 y 174, dos navajas con pinza o alicates. Así que no perdamos más tiempo, vamos ya mismo a ver... Victorinox Ranger Grip 74 es una navaja de la familia Delemont de 130 milímetros con 14 funciones. Su hoja principal es una hoja lisa con el marcaje Victorinox en un lado y en el otro el marcaje de Swiss Made Delemont. Esta es una navaja grande, es una navaja que abierta y es una navaja que se siente muy firme en la mano. Tiene la apertura a dos manos, no tenemos aquí ningún ojal para el one hand, pero sí tiene aquí un cerrado, unas líneas, un estriado para poder apoyar firmemente. Y dado que tiene un seguro muy bueno, tiene un seguro slide lock con su botón aquí, se siente sumamente segura al momento de utilizarse. Tenemos en la parte de atrás, tenemos el sacacorchos clásico y tenemos el punzón escariador con ojal. En la capa trasera tenemos el abrelatas, ya el típico de Victorinox. Ya no contamos en esta línea con los clásicos de Venger. Y tenemos de este lado el destapa sodas o el abre sodas con su ranura para pelar cables. Sin embargo, la estrella principal de esta navaja, de esta pieza, es la capa central, que si se fijan es la que mayor espacio ocupa, y son las pinzas que se abren de esta manera. Estas son unas pinzas que tienen en su extremo cortacables, tienen una parte para tomar piezas gruesas y un dentado fino con punta fina. Tienen resorte de manera que regresan solas a su posición original. Sin embargo, son unas pinzas que se sienten fuertes, pero no lo suficiente para compararse con ninguna de las Swiss Tool, y quizá estén diseñadas para trabajos no tan exigentes, no de tanta fuerza, pero son fáciles de cargar en el bolsillo. Al momento de regresarla, nada más hacemos esto y se cierra y quedan aquí en medio. Una de las desventajas o de las maneras un poco incómodas que tenemos aquí es que al momento de usar las pinzas, en este lado tenemos perfecto agarre. Sin embargo, acá queda la presión en solamente una hoja delgada, que al momento de hacer fuerza llega o termina siendo un poco incómodo porque es un área muy delgada para hacer la presión fuerte aquí. Son pinzas completamente funcionales, son pinzas que sirven muy bien. Sin embargo, ese sería quizá el único detalle que le he encontrado. Por supuesto, también tienen en su cacha trasera pinzas, palillo y anilla para completar las 14 funciones. Su clave es la 0.9723.C. Podemos ver que también tienen cachas bicomponente en rojo y negro. Y otro punto importante es que la Ranger Grip 74 viene sin funda. Se compra pues básicamente la pura navaja. Y además, a diferencia de su hermana, la 174, esta no tiene el orificio para poner los bits. Entonces esta es la navaja cuya única diferencia es que no tiene los bits. Una navaja grande, fuerte, de buen tamaño, pero que las pinzas sirven para trabajos de mediana fuerza. Más adelante siento que quizá no llegue a desarrollar la misma fuerza que otro tipo de pinzas. Una excelente opción para cargar para el día a día. No es una navaja muy pesada y
con sus 3 capas otorga funciones muy prácticas. Próspero Molina Cervera nos muestra el modelo Ranger Grip 174 y salta a la vista la primera diferencia, que es la hoja que tiene filo mixto y también tiene el sistema de seguro Liner Lock. Por el otro lado no vamos a tener muchas diferencias porque vamos a tener el abre botella con el pelacable y el destornillador, y por el otro el abre latas de Victorinox que tiene el destornillador en la punta. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace a SACWIKI para que puedan bajar catálogos de Wenger de diferentes años. Acá tenemos la herramienta que distingue a estas dos navajas, que es la pinza plegable. Por el otro lado vamos a tener el punzón escariador con ojal. Y finalmente el sacacorchos. Ya estamos espiando el agujero ese, ya lo vamos a ver, aunque yo supongo que todos sospechan que es. Allí tenemos la anilla, las herramientas como siempre en la cacha trasera, la pinza y el palillo. Recordamos que en Wenger no llevaban ni pinza ni palillo. Y ahora sí, vamos por el agujero este, donde vienen estos dos bits. Los dos bits, este es un plano y el otro será un Philip. Y en esa posición bien ajustado tendrá muy buen torx. Ahora vamos a colocar el otro, que es el Philip. Ahí está. Otra cosa que trae es la funda donde podemos poner los bits y la navaja. Les sigo recomendando el enlace que está en la descripción de este video para poder ver bien la historia de las navajas de Wenger. Me voy a tomar un ratito para explicarle el número identificador porque otra vez tenemos números que vemos por primera vez. Decimos que la Ranger Grip 74 es 0.9723.c y la Ranger Grip 174 es 0.9728WC, tal como dijo José Luis Guevara. Pero ahora vamos uno por uno los números. Comenzamos que 0.9, lo dijimos hasta el hartazgo, significa que es una navaja de 130 milímetros, esta de la línea Delemon. Tenemos el 7 porque, como ya lo expliqué en el de la tijera jardinera, tenemos una parte móvil que puede ser o la tijera o, en este caso, la pinza o alicate. Vamos a tener el 2, en ambas tenemos el 2, porque tiene la capa de abridores. Y acá viene la diferencia, porque en la Ranger Grip 74 vamos a tener el 3, porque tiene pinza, palillo y anilla. Y aparece por primera vez un 8, que significa que aparte de pinza, palillo y anilla, tiene los bits. Y tiene dónde poner los bits, obviamente. Entonces, ese 8 va a aparecer en esta navaja, la Ranger Grip 174, y también en la Bossman, que vamos a ver más adelante. ¿Qué más dice? Bueno, viene el punto, y en el caso de la Ranger Grip 74, solamente la C, para decirnos que es de cacha doble componente. También vamos a tener la C en la Ranger Grip 174, pero está precedida por una W, porque la navaja tiene filo mixto. Y ahora sí, pasemos a la historia. Vamos con la historia de estas dos
navajas. Comenzamos por el año 2007. En el año 2007 aparecería por primera vez la New Ranger 74. Entonces aparecería en el color gris que tenían las navajas en aquel momento, ¿no? Vuelvo a repetir, New Ranger, no era todavía Ranger Grip. En el año 2008 se suma la Ranger Grip 174, pero solo se vende en Suiza, no aparece en ningún catálogo, porque es la navaja oficial de la carrera Patrouille des Glaciers, la patrulla de los glaciares, y tenía el icono de las montañitas. En el 2009 aparece la Ranger Grip 74 con las cachas doble componentes, y la Ranger Grip 174 se llama Touring por aquellos momentos y todavía tenían las montañas de la carrera de la patrulla de los glaciares. Se mantiene más o menos inalterable y en el 2012 es que la Ranger Grip dejó de ser Touring y pasa a ser Handyman. También se le van las montañas de la cacha, ¿no? Es la Ranger Handyman 174. Entonces llega el momento, en algún momento se hace Ranger Grip también, y para el 2014 ambas navajas incorporan palillo, pinza y cambian el abrelatas de Wenger por el de Victorinox, que agrega, como ya vimos, el destornillador adelante. Y en el 2014 aparecería la Ranger Grip 74 y la Ranger Grip 174 Handyman. Se mantiene inalterable hasta el 2021. En el 2021, ustedes saben que cambia un poquito los nombres. La Ranger Grip 74 pasa a ser Ranger 74 Grip. Y la Ranger Grip 174 sería la Ranger 174W Grip. Y sabemos que para el 2024 la 74 quedaría descatalogada. Y esto fue todo. Los quiero invitar a ver un buen video con navajas difíciles de colección que no van a ver en cualquier lado por Loros Alox en este video.